Grabado. Bueno, ahí estamos, empezamos. Bueno, les doy la bienvenida al curso del programa Inducción Académica, en particular al curso Matemática. Lo primero, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Manuel Torres. Soy estudiante todavía. Estoy estudiando Ingeniería Civil Matemática en la Universidad de Chile. Tengo harta experiencia haciendo clases, haciendo ayudantía. Para contactarme, pueden contactarme mediante la plataforma Ucampus en el módulo de correo, o también pueden escribirme directo a mi correo, aunque puede que me demore más en verlo, ¿ya? Que es el que voy a escribir en la pizarra, ¿ya? Me van a disculpar, pero no escribo desde diciembre, ¿ya? Bueno, les prometo que a medida que avancemos voy a mejorar harto la letra, ¿ya? Pueden escribirme directo a este correo. Bueno, la modalidad de las clases que vamos a tener va a ser virtual sincrónico, o sea, va a ser 100% por Zoom, ¿no? Va a ser una clase híbrida y va a ser en vivo, ¿ya? El horario va a ser todos los días a partir de las 9:30, ¿ok? Pero yo creo que los días martes y jueves vamos a partir quizá un poco más tarde, ¿ya? Eso se los voy a confirmar en el foro. La duración de las clases yo espero que sea de 1 hora, pese a que tiene que ser de 1 hora y media, pero espero que cubramos el mismo contenido gracias a esto de las presentaciones, para no estar tanto rato frente a la pantalla. Aparte, creo que ustedes después tienen otro módulo de clase, entonces si terminamos antes pueden tener un descanso un poco más extendido. En caso de que haya que recuperar alguna clase, también hay un horario, ya eventualmente, como son clases todos los días, nunca se sabe, puede que tengamos que recuperar alguna clase. Eso va a ser el martes a las 4:15, ¿ya? Obviamente les voy a avisar al menos con más de un día de anticipación para recuperar la clase, o hacer horarios de consulta también. ¿Alguna duda, consulta? A ver si puedo escribir un poco mejor mi correo aquí abajo. Bueno, ya, ahí me sale un poco mejor. Ahí está mi mail. Bueno, sobre el material del curso para estudiar. Bueno, lo principal es que asistan a clases, pero si no asisten, no hay ningún problema, porque las clases van a quedar grabadas y van a estar disponibles en el canal de YouTube, ¿ya? Yo tengo un canal de YouTube donde subo todas las clases, entonces en la presentación pueden pinchar el link y les va a aparecer. También van a quedar las clases enlazadas en Ucampus, ¿ok? Entonces pueden ver las grabaciones. En general, yo creo que las clases las voy a subir en torno a la hora de almuerzo, después de todos los días. Porque si faltan un día, la idea es que durante la tarde vean la clase a la que faltaron y con eso puedan asistir a la clase siguiente, o sea, para que no se atrasen. Como les contaba antes, las presentaciones las voy a subir antes de cada clase, ojalá un día antes, al menos un día antes las voy a subir, en el módulo de materiales. Además, voy a subir la clase después de la presentación, después de la clase, con las notas rayadas, ¿ya? También en materiales. Así tienen todo lo que yo escriba y se les pueden elegir ustedes la forma más cómoda de seguir el curso. Y los videos, bueno, los voy a dejar en clase virtual y en el blog. ¿Ok? Bueno, ya van a ver cómo queda en el blog, pero en el blog puedo dejar como un detalle de los temas que se trataron en cada video. Un poco más ordenado. En clase virtual queda solo publicado el video. Así que ahí pueden ir viendo de dónde les acomoda más ver las clases.
El programa del curso es el siguiente. Esta es la lista de contenido. Son 6 unidades. Hoy día partimos con la primera, que se dividen en números enteros, que es la que empezamos hoy. Números racionales. Bueno, hoy empezamos con esta. Después vienen números racionales, que vamos a empezar espero que el jueves. Razones y proporciones, potencia y raíces, álgebra y ecuaciones de primer grado, perdón, y representación e interpretación de datos. En total van a ser 20 clases. ¿Ya? Eso también se los voy a escribir. En total serán 20 clases. El programa exacto está en UCampus, en materiales, y soy el coordinador. Así que pueden echarle un vistazo. Y además de todo eso, el coordinador, el David Salas, va a estar subiendo cápsulas con video en el módulo enlace, ¿ya? Donde eso va a ser un material complementario a las clases. O sea, les puede servir para repasar. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, ¿No? ninguna. ¿No? Ya, perfecto. Lo otro, o un buen ejercicio, por ejemplo, les vamos a ir subiendo material también para que ejerciten, pero si quisieran buscar por su cuenta, también recomiendo harto las guías de cualquier preuniversitario, ¿ya? Ya que esto al final es como un curso de nivelación de contenidos de la media. Entonces, si tienen dudas del material que les subimos nosotros, o por ejemplo cualquier material externo que encuentren en internet o de preuniversitario, también pueden consultarme por correo o por el foro, ¿ya? No hay ningún problema en eso. Y bueno, eso es respecto a lo administrativo. Así que bueno, ya son las 38, así que vamos a empezar con la materia de los números enteros. El objetivo de esta unidad es revisar el concepto de número entero, su representación como vector en la recta de los reales, y entenderlo como un objeto, ¿ya? Por ejemplo, los números son cosas que se pueden operar con la suma, la resta, la multiplicación. En este caso no hay división, ¿cierto? Pero es un objeto matemático eh, que se puede hacer muy natural de manipular, ¿ya? Entonces lo vamos a repasar. Entiendo que en un inicio puede ser un poco fome, pero de a poquito vamos a ir consolidando los conocimientos y ir haciendo cosas cada vez más complejas, ¿ya? También tenemos que interpretar en situaciones de la vida real las operaciones básicas de números enteros como operaciones de vectores. Esto lo vamos a hacer de forma bien visual, vamos a dibujar harto y vamos también a repasar la regla de signo. Bueno, lo primero que vamos a ver es la motivación y la anotación de cómo se escriben estas cosas. Bueno, una pequeña historia de los números enteros es que de forma más natural surgen los números naturales, ¿ya? Es un poco redundante, pero es así. Bueno, vamos a denotar a los números enteros con la letra Z escrita de esta forma. Los números naturales, bueno, partamos que Z son los números desde menos infinito, ¿cierto? Como que no acaban nunca. Consideramos los números negativos, el 0 y los números positivos. ¿Sí? Este es el conjunto de los números enteros. Pero tiene subconjuntos también importantes. Los números positivos, o sea, desde el 1 en adelante, se les conoce como números naturales. Que es lo que está referenciado acá en este primer párrafo.
Se los voy a escribir acá. Usualmente los números naturales los denotamos por una n y parten con el 1. Y les podemos decir números naturales o números enteros positivos. ¿Ya? Y esto es como parte de es directamente parte de la realidad. ¿Sí? Uno puede contar de forma natural cualquier cosa, cualquier objeto, por ejemplo, ovejas, y las va a contar con los números naturales. Lo que sí es especial es que hay veces, hay literatura donde denotan a los números naturales o definen los números naturales como todos los números enteros a partir del 0. Y ahí hay una discusión detrás, ambos están bien, ¿ok? Es una definición, nomás ponerle nombre a algo, pero históricamente la noción de 0 es un poco más compleja que la noción de números, de cantidades positivas. Porque decir que no hay nada es decir que hay vacío, entonces hay todo un tema detrás. Entonces, bueno, luego los números negativos aparecen en China en el año 200 a.C. y en la India en el año 600 para formalizar deudas monetarias, ¿ya? O sea, los números negativos ya dejan de ser de un contexto no humano, por así decirlo. Perdón, no natural. Empiezan a ser en un contexto humano porque, bueno, el tema de las deudas ya empieza a ser cuando se consolida un sistema económico, formas de hacer trueque. Entonces esto es en un contexto humano. Un contexto creado por los humanos. Mientras que los otros números aparecen de forma espontánea. Pero aún así había gente que no los consideraba, o sea, no hacían aritmética con esto porque partamos que uno define estos objetos y luego define operaciones que tienen que ser consistentes para modelar sucesos de la vida real. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, incluso en el siglo III, habían culturas que no consideraban los números negativos. Bueno, y también pueden consultar acá si quieren profundizar. En general aquí van a ver comentarios o links a lugares, a páginas o cosas que complementen. Y bueno, lo que les comentaba más arriba, la notación de los números naturales y de los números enteros. ¿Ya? Los denotamos de esta forma. Es el conjunto a partir del 1. Y además, cuando consideremos el 0, yo lo voy a denotar así. ¿Ya? Como el mismo símbolo, pero con un 0 abajo. ¿Ya? Aunque insisto, hay lugares donde consideran los números naturales, son los naturales como este conjunto de acá. Y z los números enteros, ¿ya? Ambos conjuntos son infinitos. Ambos conjuntos son infinitos. ¿Ya? Pero pueden tener pueden haber conjuntos finitos también, o sea, con una cantidad determinada o con que uno puede decir un número exacto, una cantidad de elementos. También vamos a denotar de esta forma, como K pertenece a Z, como K está E de esa forma, en el conjunto para decir que K es un número que pertenece a Z. ¿Ya? Y bueno, eso se lee de esta forma. Como les acabo de decir, K pertenece a Z o K en Z. De igual modo,
podemos decir K pertenece a N. ¿Ya? Y acá una pregunta es, ¿el 0 pertenece a N? La otra pregunta es, ¿el 0 pertenece a N sub 0? Bueno, resulta que 0 no pertenece a los naturales porque, bueno, no está en el conjunto. Entonces, podemos decir que esto de acá es falso. Esa afirmación. Y esto de aquí es verdadero. Ya esto pasa a ser parte del lenguaje que vamos a usar en los cursos de matemáticas que tengamos de aquí en adelante. Bueno, ahora vamos a pasar a ver la recta de los enteros. Bueno, la recta de los enteros es una línea bi-infinita, que quiere decir que podemos avanzar en esta dirección hacia más infinito, me quedó tan bien escrito, y en la dirección opuesta hacia menos infinito. Esto es igual que en los números reales, ¿ya? Los vamos a ver más adelante, pero ocurre igual que en los números reales. Que veremos más adelante. El centro de la recta se ubica en el 0. A la izquierda, los números negativos. Que sería hacia acá. Los números negativos serían todos estos de acá. Los positivos serían estos de acá. Y el 0 se le dice como elemento nulo o neutro. ¿Ok? Así que, bueno. Y podemos representar los números como vectores, o sea, como flechitas desde el 0 hacia el número. O sea, podemos decir, por ejemplo, un vector es algo que posee tres cosas y se encuentra en distintos contextos. Hay distintos objetos que pueden ser vectores. Tiene que tener magnitud, dirección y sentido. La dirección va a ser siempre la misma, va a ser el eje horizontal o el eje que vamos a considerar. El sentido en realidad se refiere al signo y la magnitud es su valor sin el signo. Por ejemplo, el 3, bueno, yo les decía que la dirección va a ser siempre la misma, que va a ser sobre este eje, porque, bueno, más adelante vamos a ver que podemos colocar números en un plano, así, y pueden haber vectores, seguramente ya lo han visto antes, pero vamos a usar la dirección horizontal nomás, o sea, solo la recta horizontal. Donde, bueno, lo importante acá es el 0, encontrar el 0, y si quiero graficar el número 3 como un vector, es la flechita que va desde el 0 hacia el 3. Si quiero graficar el menos 3, va en el sentido opuesto, entonces va desde el 0 hacia el 3 en el sentido negativo, entonces sería en el menos 3. Este es el sentido negativo. Este es el sentido positivo. Y esto lo podemos usar para hacer las sumas y restas que nos interesen.
Por ejemplo, acá mismo, una pregunta natural puede ser, ¿cuánto es menos 4 más 3? Entonces, buscamos responder esa pregunta. ¿Ya? Lo vamos a ver a continuación. Bueno, lo que nos interesa es saber cómo podemos interpretar la suma en la recta entera. O sea, si tenemos la recta con el 0, los positivos, los negativos. ¿Ya? Nos gustaría interpretar esto con lo que ya vimos con vectores. Entonces vamos a usar el siguiente método. Bueno, sumar corresponde a superponer vectores. O por ejemplo, cuando uno juega Monopoly y uno se mueve o retrocede, vamos a hacer una estrategia parecida. Para sumar dos números enteros, P y Q en Z, hacemos lo siguiente. Se fijan que acá el P, Q, ambos los puse, ambos van así, como P, Q, ambos pertenecen a Z. Podría uno escribir, por ejemplo, en esta parte de acá, uno podría escribir P pertenece a Z y Q pertenece a Z. Esto equivale a decir P, Q pertenece a Z, ¿ya? Es como enlistarlos y decir que todos esos están en Z, ¿ya? Es notación. Eso de ahí. ¿Alguna duda con eso? Súper importante acá el tema del lenguaje. Para que avancemos y no vayan quedando dudas con eso. Ya. Bueno, lo que vamos a hacer es identificar la magnitud y el sentido de los números enteros para sumar. Entonces, hagamos nuestra recta. Colocamos el 0. Lo que hacemos, primero ponemos el primer vector P partiendo de 0 y avanzamos la cantidad P desde 0. Lo que sí, vamos a avanzar la cantidad P en la dirección. Supongamos que la dirección es esta. Entonces, acá está la cantidad P y acá debería estar menos P. ¿Cierto? Ese es el primer paso. Entonces se avanza hacia la dirección que uno desea. Vamos a achicar esto un poquito. Luego, ¿qué vamos a hacer? Ponemos el segundo vector, Q. Y vamos a avanzar a partir de P, Q unidades en el sentido de Q. Por ejemplo, podríamos restar si Q fuese negativo. O si fuese Q positivo, avanzamos. ¿Ya? Entonces, hacia el lado derecho, si Q es positivo, lo voy a dejar aquí escrito. Si Q es mayor que 0 hacia la derecha, si Q es menor que 0 hacia la izquierda. Es como, de cierta manera, podríamos pensarlo como si pusiésemos el 0 o el origen acá. ¿Se fijan? Entonces, avanzamos según el signo de Q.
¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Chicas, chicos, ¿cómo van? Pueden escribir en el chat igual. Yo no tengo ninguna duda, profe. ¿No? Ya, perfecto. Ya, sigamos entonces. Ya, ahora veamos este ejemplito. Bueno, lo voy a resolver a mano, pero salía en las demás slides. 5 más 3. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, avanzamos 5 unidades. Acá, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, avanzamos hasta acá. ¿Sí? Mejor lo voy a hacer con destacador. Avanzamos hasta ahí. Más 3. Entonces escribimos. A partir de acá, más 3 va hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3. Y avanzamos nuevamente. Entonces partimos acá y avanzamos acá. Y en el global, este número, ¿cuál sería? Este es el 8. Disculpen, tenía que estornudar. Nos da 8, ¿sí? O sea, acá lo que importa es la interpretación como vector de la suma. Eso queda claro, ¿no? Independiente de que uno sume bien. ¿Ya? Lo que importa es la interpretación que uno le da a esta suma como vector. Entonces, primero, ¿qué hicimos? Entonces, primero, avanzamos hacia la derecha en 5 unidades. Segundo, ¿qué hacemos? Avanzamos hacia la derecha de nuevo. En 3 unidades. Y por último, esto lo podemos hacer si sumamos cualquier cantidad de números. Lo hacemos en la misma cantidad de pasos. Avanzamos 3 unidades, pero esta última es a partir del punto alcanzado en el paso anterior. ¿Ya? Si se fijan, esto es como un poco algorítmico, porque tenemos una forma de hacer sumas, no importa qué tan feas sean, de número entero, y obtener el resultado con una seguidilla de pasos. Bueno, acá estaba lo que les dibujé antes, pero un poco más estético. Pues ya, el menos 4 más 3. Oh, chuta. Hice la pantalla en mi computador. Ahí sí. Menos 4 más 3. Es avanzar en 4 unidades, pero hacia la izquierda. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, avancemos. Más 3 es avanzar 3 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3. Entonces partimos aquí y llegamos acá. Entonces en el global, ¿cuánto nos dio? Bueno, hay que contar. Nos da una unidad hacia la izquierda, o sea, menos 1. ¿Sí?
¿Se entendió? El de la resta es un poco más complicado, pero si dejamos de mirar el signo y lo interpretamos como una dirección hacia donde avanzamos, se recupera la forma de contar común y corriente que uno tiene si solo tiene números positivos. ¿Todo bien? Todo claro, profe. Perfecto. Ya, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya, estamos avanzando un poquito más lento, pero no es ningún problema. Bueno, ahí también están los dibujos. Ahora, vamos a definir lo que es inverso aditivo. Para k en z, el inverso aditivo es el número z que sumado con k da 0. ¿Ya? Lo vamos a hacer. Esto de acá, el inverso aditivo de k es algo que se suma acá y da 0. Corresponde a un número con igual magnitud acá. ¿Ya? Y es único. Esto se puede interpretar como vectores. Resulta que como vector, el inverso aditivo de k es el vector del mismo tamaño que apunta en dirección contraria. Por ejemplo acá, el 2 y el menos 2. ¿Ya? Como que pueden imaginarlos como de cierta forma que aquí hubiese una bolita y hay dos cuerdas. Y hay alguien que está tirando la cuerda hacia allá y alguien que tira la cuerda hacia allá. Y el inverso aditivo está cuando ambas personas tiran la cuerda con igual fuerza. ¿Sí? Entonces tienen que tirar con igual fuerza, pero en sentidos opuestos, en direcciones, en la misma dirección, porque es sobre el mismo eje, pero en sentidos opuestos. Como estamos solamente sobre una recta, no vamos a hablar de direcciones, pero generalizando, debería ser en la misma dirección. ¿Dudas con esto? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Perfecto. Y bueno, una importancia del inverso aditivo, que es un objeto ya que se puede demostrar, bueno, para quienes estudian matemáticas, pueden demostrar estos objetos a partir de los naturales porque se hace necesario realizar operaciones inversas. O sea, acá detrás hay una idea de que los objetos matemáticos tienen una especie de antiobjeto. Tienen o simetría, como si existe un algo, existe ese mismo algo, pero en algún sentido opuesto, ¿ya? Una simetría en algún sentido, ¿ya? Un ejemplo es el inverso aditivo, o sea, es un número que pueda restar, si puedo sumar, quiero poder restar, ¿ya? Esto lo vamos a abordar más adelante, también. Con más fuerza cuando veamos divisiones. Y bueno, ¿cómo se interpreta la resta en la recta entera? ¿Se fijan que antes, voy a volver un poco, solamente estábamos sumando? Esto era el menos 4 más el 3. Con esto estamos a un paso de poder restar bien. Bueno, resulta que la resta corresponde, el número puede absorber el signo de la resta y podemos recuperar la suma, ¿ya? O sea que, lo primero, por ejemplo, si tengo el menos 4 más 3, lo puedo escribir de esta forma. Bueno, de partida puedo dar vuelta esto, como 3 más menos 4, ¿cierto?
Da lo mismo en qué orden sumo. Y puedo escribir esto como una resta. Entonces, 3 menos 4. ¿Sí? En vez de sumar un número negativo, resto un número positivo. Pero necesitamos algo un poco más sólido, porque ¿qué pasa si resto un número negativo? ¿Cómo operan esos signos? Entonces, ¿qué ocurre si resto un número negativo? ¿Ya? Entonces, veamos cómo se interpreta esto de forma vectorial. Bueno, restar corresponde a avanzar con el primer vector y retroceder con el segundo, el que se resta. O sea, vemos el sentido en el que va el número per se, con su sentido original, si es positivo o negativo, y si lo estamos restando, le volvemos a invertir el sentido. Por ejemplo, tenemos la recta, resolvamos 5 menos 3. Entonces tenemos el 0, el 5, ya sabemos dónde partir, ¿cierto? Avanzamos 5 unidades. Entonces ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Nos paramos acá y tenemos que movernos en 3 hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿cierto? Si fuese una suma, sería hacia la izquierda, porque sería sumar menos 3. 1, 2, 3. ¿Cierto? Pero como es resta, es el sentido opuesto del que se haría haciendo la suma. O sea, esto equivale a decir 5 más 3. ¿Ya? Entonces aquí avanzamos en 3. ¿Se entendió eso? Sería haber hecho esto ya. Nos quedamos ahí. ¿No? Ya, eso es importante. Me digan sus dudas. Lo puedo explicar de nuevo, sin ningún problema. Profe, ¿lo puedo explicar otra vez? Sí, por supuesto. Ya, para hacerlo un poco más dinámico, voy a borrar el dibujo que hice y lo voy a hacer de nuevo, ¿ya? Voy a hacer exactamente la misma operación. Tenemos nuestra recta. Bueno, vamos a calcular 5 menos 3. ¿Sí? Y esto va a ser igual a algo. Va a ser igual a algo. Bueno, voy a poner el 0 bien a la izquierda porque al final todo pasa a la derecha el 0, ¿ya? Para allá está menos infinito. Bueno, mejor dicho, este es z. Avanzamos. El primero, que está en la oración, por así decirlo. Avanzamos en 5 unidades a la derecha. ¿Cierto? Porque su signo es positivo. Entonces avanzamos. 1, 2, 3, 4, 5. Llegamos acá. ¿Sí? Entonces, este recorrido ya está hecho. Ahora tenemos que ver hacia dónde nos movemos. Supongamos que vamos a sumar. Supongamos que vamos a hacer 5 más menos 3. ¿Qué hacemos? Bueno, es avanzar. La suma nos dice que es avanzar, ¿cierto? En 3 unidades en el sentido negativo. La suma, ¿ya? Avanzar 3 unidades. Esto sería 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. Y acá llegamos.
Esto es 5 más menos 3. Pero nosotros estamos, a ver, aquí voy a usar otro color para el caso de la suma. 1, 2, 3. Y voy a cambiarle el color aquí a la suma, ¿ya? Para que se diferencie. Pero yo quiero restarle. Restar es retroceder. Si acá el avanzar es avanzar hacia la dirección izquierda, retroceder es hacia la derecha para este número. ¿Se entiende? Entonces avanzamos 3 unidades, o sea, retrocedemos 3 unidades hacia la derecha. ¿Se fijan que podemos avanzar o retroceder en el sentido positivo y negativo? Están todas las combinaciones posibles. ¿Qué sería? Algo positivo a algo, sumarle algo positivo, sumar algo negativo, restar algo positivo o restar algo negativo. Son los 4 casos. Eso, sumar es avanzar, restar es retroceder, y el signo aparte que tenga el número me dice hacia dónde lo hago, si hacia la izquierda o hacia la derecha. Si el número es positivo, avanza hacia la derecha y retrocede hacia la izquierda. Si el número es negativo, avanza hacia la derecha, hacia la izquierda y retrocede hacia la derecha. Se los escribo. Bueno, acá está un ejemplo muy parecido. Entonces, hacemos P menos Q. O más menos Q. ¿Ya? Bueno, lo primero, nos vamos hacia P. ¿Sí? En la recta. Y a partir de ahí, el tema es cómo avanzamos, ¿cierto? Sigamos con esta descripción en el ejemplo de acá arriba. De nuevo, nos vamos hacia el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está el 5. Y segundo, y acá vienen los casos. Si Q es positivo, la suma avanza a la derecha y la resta retrocede a la izquierda, ¿cierto? En cambio, si Q es negativo, la suma avanza a la izquierda. La suma avanza a la izquierda y la resta retrocede a la derecha. Por ejemplo, acá ese número es positivo y se está restando. Es positivo y se resta, retrocede a la izquierda en 3 unidades. ¿Ya? Entonces nos devolvemos 1, 2, 3. Quedamos ahí. ¿Sí? Porque ahí está, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. Es positivo y se está restando. Interpretémoslo de otra forma. Esto de aquí, si se fijan, es lo mismo que haber hecho 5 más menos 3. En este caso, a ver, voy a replicar esta recta abajo
Bueno, el 5 es avanzar 5 a la derecha, ¿cierto? Eso sería el paso 1. Y ahora le quiero sumar un negativo. Entonces, el Q acá es menor que 0. Y la sumo. La suma avanza a la izquierda. Entonces avanzo a la izquierda en 3 unidades. Entonces nos queda avanzar a la izquierda, 3 unidades. Es el mismo procedimiento. Y caemos acá. Ven que acá empieza a haber un tema que se llama la regla de signos. ¿Se entiende ahora? ¿Está más claro, Juan? ¿Sí? Se escucha, creo que mal. ¿Ya? O, a ver, para motivar un poquito a que participen, se fijan que en Suma hay como unos iconos, pueden hacer con el dedito hacia arriba también. ¿Ya? Así que si les hago una pregunta, pueden colocar ahí como dedito para arriba. Y así sé cuántas personas van cachando. O dedito para abajo y así lo explico de nuevo. ¿Ya? Y así no, si no quieren abrir el micrófono, no lo hacen. Ya, acá. Perfecto. Bueno, ahí está el dibujo en detalle de esto, ¿cierto? Ya, acá tenemos la resta de 2 negativos. Hagámosla. Hagámosla. ¿Les parece? Partimos, tenemos que irnos del 0 al menos 2, que es el paso 1, que es fijarnos en el primer elemento. 1, 2. ¿Cierto? Porque moverse 2 a la izquierda. Entonces, a ver. Hagamos la cuenta. 1, 2. Luego, este de acá es negativo. Si es negativo, ¿hacia dónde retrocede? Tenemos una resta. Esto quiere decir que retrocede. Oh, no me quedó muy legible eso. ¿Ya? Bueno, este retrocede hacia la derecha porque es negativo. ¿Ya? Entonces, retrocedemos en 4 unidades a la derecha. Y nos movemos. Y quedamos acá. ¿Sí? Es la misma idea de la suma. O sea, con esta interpretación de los vectores, extiende súper natural el tema de cómo contar, sacar cuentas con números positivos y con números negativos. Ya, antes de avanzar, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. ¿No? No, profe. Perfecto. No. Excelente. Y bueno, acá está el monito que es restar estos 2 vectores. La diferencia, la resta también se puede interpretar como la diferencia entre 2 vectores. Entonces, esto de acá, podemos dibujar ambos números y ponerlos encima y cortarlos.
¿Se fijan? Ese corte de ahí, esa diferencia, es el vector del resultado. Coincide con eso. ¿Ya? Entonces también hay un sentido geométrico detrás. Bueno, acá viene la regla, algo que mucha gente le dice regla de signos. Bueno, resulta que restar dos números enteros, esto así es lo mismo que al primero sumarle el inverso aditivo del segundo. Que es lo que yo había hecho antes, ¿se acuerdan? Cuando vimos más de una forma de escribir esto, por ejemplo, 5 menos 3. Este de acá sería al primero sumarle el inverso aditivo de menos 3. ¿Cuál es el inverso aditivo de menos 3? El 3. Otro ejemplo. Este de acá, 5 menos 3. ¿Ya? A este le podemos sumar el inverso aditivo de 3, que es menos 3. ¿Sí? Ahora, acá, ¿qué tenemos? Signo menos con signo menos nos da signo positivo. ¿Se fijan? Cuando aparece un signo menos ahí y ahí. En cambio, si hay signo menos con signo más, sigue habiendo globalmente un signo menos. ¿Sí? Esto seguiría siendo 5 menos 3, así simplemente. Entonces, signo menos con signo más, que es lo mismo que signo más con signo menos, nos da signo menos. Y eso lo podemos tabular en realidad. Así que no, tabulémoslo al tiro. Me parece que está la tabla más adelante, pero tabulémoslo con el ejemplo. Entonces, signo más con signo más, signo menos con signo menos. Bueno, si aparecen solo signos máses, no hay ningún problema. ¿Sí? Signo positivo. Si aparecen signo menos, como el primer ejemplo, eso queda positivo. Y acá están los dos casos, menos con más y más con menos. En ambos casos el global es un signo menos. Entonces, iguales signos iguales da positivo. Pero signos distintos dan negativo. Eso de ahí, eso de ahí. ¿Se entiende? Ya. Bueno, restar dos números enteros era lo mismo. Bueno, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, ya, partimos en el menos 4. Acá está, chuta. Acá sí. Vamos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿cierto? O avanzar 4 en el sentido hacia la izquierda. Menos 2. Sería retroceder positivamente. ¿Ya? Sería, estamos acá, y avanzamos 1, 2. Retroceder positivamente, retroceder a la izquierda. Nos quedamos ahí. ¿Sí? Y esto de acá lo podemos escribir de varias formas. Por ejemplo, podemos escribir esto como ahí sí.
menos 2 más menos 4, ¿cierto? Que esto afuera tiene un signo más. O sea, esto es una suma. Y esto lo podemos escribir como el menos 2. Lo voy a dejar ahí con el paréntesis. Más menos el inverso aditivo de este. El inverso aditivo es 4 positivo. ¿Sí? Entonces podemos reordenar esto. Y además quiero introducir un poquito de notación. Si P y Q son negativos, podemos escribir menos P más Q con esto positivo. Eso lo voy a dejar aquí, para tener espacio para un ejemplo. O sea que un ejemplo puede ser que menos 4 menos 2 lo podemos dejar con menos 4 más menos 2. Y aquí podemos, entre comillas, factorizar un signo menos, ¿ya? Dejarle un menos a la izquierda a toda la expresión. Y sumar los inversos aditivos. ¿Ya? Y luego se resuelve esta operación y luego se resuelve esa operación. ¿Ya? Y esto, bueno, menos, sabemos que da menos 6. ¿Sí? Ahí está el menos 4, ahí está el menos 6. Y están las dos unidades que movimos. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Ya, y bueno, lo que queda, multiplicación y división de enteros, ya llevamos 1 hora, así que lo voy a dejar hasta acá. Y eso lo vamos a ver mañana. ¿Les parece? Sí, profe. Para que no estén tanto rato, llevamos 1 hora justita. Así que eso, bueno, espero que les haya gustado la clase. Les juro que voy a mejorar la letra en los próximos días, ¿ya? Así que, bueno, eso. Igual creo que vimos hartos ejemplos, así que espero que se haya entendido la idea y que haya sido provechoso también asistir. Así que voy a parar la grabación.